Muchísimas gracias, señor Seagal, por sus palabras, por el intenso trabajo, el largo trabajo también, y mucho éxito en todo lo que viene. Quiero invitar ahora a pasar al estrado al ministro de Hacienda de Chile, el señor Mario Marcel. Muy bien, muy buenos días. Susan, es un gusto poder participar nuevamente en una actividad con el Council of the Americas, con quien hemos trabajado y dialogado durante muchos años y en distintas capacidades. Me voy a saltar el resto de los vocativos, sin embargo dejar de saludar a nuestro embajador de Chile en Estados Unidos, particularmente en este contexto en el cual hemos tenido en el Congreso de Estados Unidos, ¿cierto?, un paso muy importante en la aprobación del Tratado contra la doble tributación, que, como sabemos, tuvo más de 10 años en discusión y finalmente hemos dado un paso muy fundamental. Aunque no está quizás en tres mensajes fundamentales. Primero, cómo nuestra economía ha sido capaz de irse ajustando en un contexto muy desafiante, como es el que muchos países han enfrentado después de la crisis del COVID-19, pero en el caso de Chile, con el desafío adicional de tener que superar un escenario de sobrecalentamiento que fue muy complejo hasta comienzos del año pasado. En segundo lugar, ver cuáles son las señales que estamos observando respecto de cómo los mercados están mirando la economía chilena y finalmente los desafíos que tenemos hacia el futuro y las oportunidades particularmente para poder crecer, desarrollarnos de manera sostenible e inclusiva. Entonces, esta presentación está en inglés porque así ayuda también para quienes no hablan inglés acá en este grupo, pero yo por supuesto voy a hablar en español. Quisiera, ¿cierto?, partiendo por el primer punto, tenemos que recordar que Chile tuvo una recuperación muy rápida en términos de actividad después de la crisis del COVID-19, crisis que fue la mayor que ha experimentado la economía mundial en muchas décadas, con características muy inusuales desde el punto de vista económico, pero que golpeó a todos los países y en todos los países fue seguido también de repercusiones en materia financiera, en materia de inflación y en la respuesta política monetaria. En el caso de Chile, como decía, si bien tuvimos un crecimiento muy significativo en el 2021, es cierto, 12% de crecimiento después de haber caído 5,8% el año anterior. Sin embargo, eso ocurrió en parte sobre la base de políticas que no eran sostenibles en el tiempo. Nos recuperamos rápidamente sobre la base de una política fiscal muy expansiva, procíclica a esa altura por supuesto, el efecto de los retiros de fondos de pensiones. En Chile inyectamos 35% del producto en liquidez a los hogares y eso evidentemente no era una situación sostenible. La economía estaba sobrecalentada evidentemente a fines del 2021 y las presiones inflacionarias, por lo tanto, combinaban los efectos, las presiones del lado de la oferta, aumento de los precios de las materias primas, el aumento del tipo de cambio, los cuellos de botella en las cadenas de suministro, en las cadenas de valor, los aumentos de los costos de transporte y, por otro lado, grandes presiones del lado de la demanda. Chile, en ese contexto, es uno de los países que experimentaron un mayor salto en materia de inflación en el mundo.
pasamos de cierta inflación del 3% al 14% en un periodo extremadamente breve. Y por lo tanto, ese era un escenario que era fundamental enfrentar con decisión y con coordinación. Y es así como en el 2022 tuvimos por un lado la política monetaria, que ya había empezado un ciclo contractivo a mediados del 2021, y por otra parte una consolidación fiscal que se destacó a nivel global en términos de la rapidez y la magnitud que esta alcanzó. Solo para recordar los números, pensemos que el gasto público se redujo en 23%, transformamos un déficit estructural de 11% del producto en un superávit estructural de 0,2% del producto. Es decir, un ajuste en términos de balance fiscal del orden de 10 puntos del producto, solo superado a nivel global por Noruega en las comparaciones que uno puede hacer. Esto ayudó a que el ajuste económico durante el año pasado y comienzos de este año fuera más rápido y más eficiente de lo que muchos habrían esperado. Se proyectaba en algún momento, ¿cierto?, una gran recesión, se proyectaba tasas de desocupación en 2 dígitos, en fin, una situación muy angustiosa para gran parte de la población. El ajuste ocurrió, pero se concentró fundamentalmente en el consumo privado, que era donde se había generado el mayor desequilibrio. El ajuste o la consolidación de las finanzas públicas no impidió que el Estado siguiera apoyando e incluso intensificara sus apoyos a las familias de menores recursos, y como producto de eso entonces, mientras la actividad económica se contrajo trimestre a trimestre durante los primeros 3 trimestres del año pasado y el consumo privado se ajustó a lo largo de todo el año 2022 y lo que llevamos del 2023, sin embargo, las proyecciones de actividad mostraron, o las cifras de actividad mostraron una actividad que creció el año pasado y que este año probablemente no va a decrecer. En estos momentos los rangos de las estimaciones son de décimas positivas o décimas negativas en torno, en torno al 0. Después de haberse proyectado caídas de actividad del 1,5%, del 2%, del 2,5% para el 2023. La tasa de desocupación está en 8,5%, se ha mantenido bastante estable, aún en un periodo en el cual la estacionalidad, tiende a jugarnos en contra. Y quizás más importante que todo esto, de acuerdo a lo que vimos en la encuesta CACEN, pese a todos estos vaivenes de la economía, pese al aumento de la inflación, pese a la pérdida de empleos durante la crisis, pese al ajuste fiscal, logramos reducir la pobreza en el 2022 y reducirla no solamente respecto de la crisis, respecto de la medición anterior del 2020, sino que también respecto del 2017. Y acompañarla también de una mejora en la distribución del ingreso. No hay muchos países que puedan mostrar cifras como esta, y creo que si no somos capaces de valorarlo, entonces probablemente no vamos a ser capaces de repetirlo. Ahora eso, por supuesto, no significa que no queden desafíos por cumplir. Hay parte del efecto del ajuste que tiene todavía que concretarse. Las proyecciones de inflación son de que esta siga descendiendo durante el resto del año. Terminemos este año con una cifra cercana al 4%, bien próxima a la meta de inflación del Banco Central. En este momento ya estamos en la mitad de la inflación que teníamos el año pasado, pero todavía tenemos que tener varios meses con caídas de la inflación anual del orden del 1% cada mes. Por supuesto, con esa trayectoria de la inflación, también la política monetaria ya puede entrar a una fase distinta, a una fase ya de relajamiento gradual en relación a las políticas tan contractivas que tuvimos hasta hace poco. Esa trayectoria va a permitir no solamente estabilizar la actividad y empezar a ver cifras positivas de crecimiento en el segundo semestre, sino que también es muy importante que nos traiga
una recuperación de la inversión que, es cierto, hoy día está particularmente débil. En ese sentido, quisiera destacar que el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital, con el corte a junio, revela un aumento de la inversión proyectada para los próximos, o los proyectos de inversión programados para los próximos 5 años, de 9.700 millones de dólares, es decir, un aumento de 35% respecto del catastro anterior. No son muchos los episodios en los cuales hemos tenido saltos en materia de inversión de esa magnitud. Parte importante de esa inversión va a ser inversión extranjera. Parte importante de esa inversión está concentrada en la minería. De los 9.700 millones de dólares de incremento en los proyectos de inversión, 7.500 aproximadamente corresponden a proyectos mineros. Y esa cifra aún incorpora proyectos de gran envergadura que todavía están en etapas previas a ser incorporados a estos catastros. Por lo tanto, es probable que de aquí a fin de año, cuando tengamos los catastros de inversiones a diciembre, probablemente tengamos 7.000, 8.000 millones de dólares más de proyectos de inversión programados para los próximos años. Entonces, eso, por supuesto, lo que revela es, primero, que es importante despejar la incertidumbre. Con Joaquín acá presente, ¿cierto? Tuvimos muchas discusiones en torno al royalty minero. Finalmente, creo que ese trabajo, también con los parlamentarios, fue provechoso. Fuimos encontrando soluciones más adecuadas para poder balancear, por un lado, una participación mayor del Estado en las rentas económicas del cobre y al mismo tiempo mantener los estímulos a la inversión en una industria tan importante como es la minería en Chile, que además está en medio de un proceso de transformación muy significativo para ser una industria mucho más limpia de lo que históricamente lo ha sido. Y ese trabajo, que en definitiva se tradujo en la aprobación del royalty minero, despejó una fuente importante de incertidumbre, y a veces nos cuesta entender, es cierto, cuánto pesa la incertidumbre en las decisiones de inversión. Pero bueno, ustedes probablemente lo conocen mejor que otros que comentan a diario. Pero es muy importante despejar la incertidumbre. Por eso es importante que tengamos pacto fiscal, que tengamos resuelto el futuro de nuestro sistema tributario durante los próximos años, porque eso facilita y no dificulta las decisiones de inversión. También nos va a ayudar en la recuperación de la inversión, por supuesto, condiciones financieras más favorables en Chile, y en algún momento también nos ayudarán las condiciones más favorables en el resto del mundo, una vez que se haya completado el ajuste monetario que se está realizando particularmente en Estados Unidos y la Unión Europea. De aquí a fin de año, las expectativas de mercado son de una tasa de interés que llegue a algo más del 7% en términos nominales. Todavía vamos a estar a medio camino respecto de la tasa de interés neutral, que en Chile, ¿cierto?, se estima en el orden del 4,5%. Pero, por supuesto, respecto de la situación actual, en la cual hemos tenido que convivir con tasas de interés reales del orden del 8%, por supuesto que implica también un cambio bien significativo. Entonces, estando conscientes de que estamos todavía tenemos tareas por cumplir, tenemos todavía avances que lograr, creo que es importante que nos vayamos mentalizando respecto de la economía que viene. No solamente, ¿cierto?, de lo que hemos vivido en los últimos años o los últimos meses. Y me parece que es propio, es natural de la actividad empresarial vivir no de lo que pasó, de lo que acaba de pasar, sino de lo que está por venir, porque es de ahí de donde surgen los proyectos que generan empleo, que generan innovación y que son los que Chile requiere. Ahora, por supuesto que para eso también se requieren políticas públicas, qué duda cabe. En este proceso de diálogo en torno al pacto fiscal que hemos estado realizando, la incorporación de una agenda de estímulo al crecimiento con componentes de estímulo a la inversión, a la productividad y a la formalización de la economía,
Es algo que hemos incorporado no de manera renuente, sino que con mucho entusiasmo. Es cierto que el actual gobierno en sus inicios no tenía el tema del crecimiento como un tema central. En el programa de gobierno prácticamente no se encuentra en la referencia a crecimiento, pero también es cierto que durante estos meses, durante este año y medio, hemos ido llenando esa agenda, no solamente en torno a temas ligados a propuestas para reformas, sino que también en relación a lo que hemos estado tratando de hacer con nuestra propia política fiscal. Pero ahora tenemos la oportunidad de consolidar todas esas iniciativas en una agenda en la cual podamos concurrir todas las partes involucradas en la política pública, a la cual podamos concurrir parlamentarios, partidos políticos, actores económicos y sociales y, por supuesto, el gobierno. Para eso es importante que nos podamos sentar, conversar, mirar las iniciativas que han ido surgiendo del diálogo que ya se ha estado realizando y poder poner esa agenda en marcha. ¿Quién se beneficia de todo eso? No se beneficia el gobierno, no se beneficia el presidente o un ministro tal o cual. Quien se beneficia es el país. Es el país el que necesita inversión, que necesita empleo, que necesita equidad y sostenibilidad. Entonces, esa ha sido cierto, la tónica de este diálogo en torno al pacto fiscal que hemos estado promoviendo. En materia de crecimiento, creo que lo que más destaca, y aquí me voy a ir al final de la presentación, así que me voy a saltar como 30 láminas. Ahí. Ya. Un tema fundamental desde esa perspectiva es la diversificación productiva de nuestra economía. Hasta hace algunos años, ¿cierto? Nos lamentábamos de que éramos, ¿cierto?, una economía primario exportadora, que dependíamos de las importaciones de hidrocarburos y pensábamos que a lo mejor, ¿cierto?, la diversificación iba a consistir tenía que consistir en fabricar muebles de madera en lugar de exportar madera en bruto, o que teníamos que producir cañerías de cobre en lugar de exportar cobre también en bruto. Pero la verdad es que los cambios que están ocurriendo en la economía mundial para nosotros han cambiado radicalmente esa perspectiva. Ha cambiado la tecnología y ha cambiado el apetito en el mundo por tecnología capaz de reducir emisiones de carbono. Wow. Y en ese sentido, ¿cuáles son las grandes oportunidades que tiene Chile en materia de diversificación productiva? En la minería, ¿cierto? Una industria tradicional, pero una industria que está, como decía hace un momento, modernizándose, que está invirtiendo, ¿cierto?, en un uso más eficiente del agua, en energías renovables. Hoy día una parte importante de las inversiones que tenemos en la industria del cobre fundamentalmente tienen que ver con eso. Y eso nos va a dar una ventaja competitiva en un contexto en el cual la demanda por cobre va a estar creciendo producto, ¿cierto?, de los avances de la electromovilidad y otros cambios asociados al reverdecimiento de la economía mundial. La industria del litio, hemos discutido mucho en Chile, una oportunidad de enorme magnitud para ir más allá de lo que ya estamos haciendo en materia de producción de litio, tanto en términos de la tecnología que aplicamos como en términos del volumen que somos capaces de producir. Las energías renovables, el cambio en nuestra matriz energética, estamos a medio camino, ya pasamos el 50% de nuestra matriz de generación eléctrica de fuentes renovables. De aquí a final de este gobierno, de aquí a final de esta década, vamos a estar en 2/3 y 85% respectivamente. Con la producción de energías renovables podemos transformarnos en líderes en la producción y exportación de hidrógeno verde. Y en el caso de la economía digital,
también Chile tiene una serie de ventajas que puede desarrollar para incorporar plenamente las oportunidades que esto representa. En este cuadro que está acá en la pantalla, está identificado para cada una de estas 5 industrias metas que nos podemos plantear para fines de la actual administración y las cosas que tenemos que hacer para poder llegar hasta ahí. Para esto, ¿cierto? Meta en el caso de la industria del cobre, cumplir con las proyecciones de producción de Cochilco. Parece raro que uno se plantee como meta una proyección una proyección oficial, pero la verdad es que en Chile hemos descubierto que producir más cobre involucra grandes desafíos, porque tenemos que luchar contra la caída en la ley de los minerales más antiguos. En el materia de litio, tener más proyectos, tener nuevos proyectos más allá de lo que estamos haciendo en el Salar de Atacama, tener 3 o 4 proyectos más en desarrollo. En el caso de energías renovables, como decía hace un rato, 2/3 de nuestra producción, de nuestra generación eléctrica de fuentes renovables. En el caso de hidrógeno verde, a partir de los más de 50 ideas de proyectos que hoy día están circulando, tener por lo menos 10, 12 proyectos ya encaminados, ya en pleno desarrollo. Y en el caso de la economía digital, lograr que esta crezca al triple de lo que va a estar creciendo la economía en promedio. Es posible, la columna de la derecha muestra que eso es posible, pero tenemos que aplicarnos a hacer varias cosas. Hay temas legislativos, hay temas que tienen que ver con las regulaciones públicas, hay temas que tienen que ver con el desarrollo financiero, el desarrollo de facilidades financieras. Estamos trabajando en cada una de estas líneas que están asociadas a estos 5 temas. Entonces, lo que quiero decir, y con eso termino, es que en Chile no solamente hemos sido capaces de hacer, de recuperar la estabilidad de una economía que sufrió grandes vaivenes, que de pronto vio volver cifras de inflación que eran de décadas anteriores. Fuimos capaces de hacerlo, vamos a completar esa tarea. Junto con ir avanzando en completar esa tarea, van a ir surgiendo nuevas oportunidades y mejores condiciones para invertir. Y al mismo tiempo, en Chile tenemos un futuro en términos de oportunidades de desarrollo que no lo habíamos tenido en muchas generaciones. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Es aprovechar esas oportunidades. Estas oportunidades no se presentan todos los días. Probablemente es una en varias generaciones. Entonces depende de nosotros el ser capaces de generar la colaboración, la sistematicidad en el trabajo para poder llegar hasta allá. Es cierto que el clima político hoy día no nos ayuda. ¿Para qué estamos con cosas? Hoy día, ¿cierto? Las páginas de nuestros medios están llenas de rencillas políticas, de acusaciones de lado y lado, de tiempo dedicado, ¿cierto? Dedicado a discusiones que parecen no tener fin. Pero creo que también tenemos que aprender que en los países la relación entre política y economía no siempre es unívoca, no es una relación mecánica. Podemos exigirle a la política que ayude a que este país salga adelante, pero la política no debe ser una excusa para que quienes tenemos responsabilidades y tenemos oportunidad de tomar decisiones que nos ayuden a avanzar en esta agenda, no lo hagamos. Así que en ese sentido, creo que lo que hoy día, el mensaje que hoy día podemos traer es algo que escuchamos en el Council of the Americas hace ya algunos meses. Cuando se decía Chile está de vuelta en los mercados, Chile está de vuelta en el radar de los inversionistas. No perdamos esta oportunidad, hagamos el trabajo que tenemos que hacer y, por cierto, de parte del Gobierno y del Ministerio de Hacienda que encabezo, vamos a tener total dedicación a avanzar en esta materia. Muchas gracias. Y ahora me voy al Congreso.
Muchísimas gracias, ministro Marcel, por esta exposición y muchísimas gracias también por su presencia en esta conferencia.